Buenos días, soy Beisillalini Vargas Arias, expositora de INACAP hace 3 años, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca en Colombia. Y el día de hoy vamos a ver el tema de modernas técnicas de archivo y documentación. En el primer módulo, en la primera unidad, vamos a ver el manejo de archivos físicos. Entonces, para esto, primero vamos a definir lo que es un documento y cuál es el concepto y los tipos de documentos que tenemos. Entonces, un documento es toda aquella información contenida y registrada sobre cualquier soporte material y que es producido, recibido y conservado por las instituciones, organizaciones o personas durante el desarrollo de sus actividades. Es, por tanto, un testimonio de la actividad humana. Teniendo en cuenta esto, los documentos son todos aquellos escritos, todos aquellos videos, aquellas fotografías que en algún momento por nuestro desempeño laboral, profesional desarrollamos para comunicarnos, para transmitir algún tipo de idea. ¿Qué es un documento de archivo? Un documento de archivo es aquel que es producido, recibido, conservado por el área y contiene información relativa al ejercicio exclusivo de las actividades y competencias que desarrolla. En consecuencia, no todos los documentos existentes en nuestras oficinas forman parte necesariamente del archivo de gestión. ¿Qué significa esto? Que no todos los documentos que manejamos dentro de la oficina son realmente vitales o, digámoslo así, dignos de ser archivados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las normas legales, boletines oficiales, diarios, publicaciones periódicas, etcétera, si bien son documentos, no han sido producidos por el área, por lo que no es documentación original y pertenecen allí a efectos exclusivamente de apoyo informativo, por lo que se conservarán solo mientras no sean útiles. Por lo tanto, estos documentos deben separarse de nuestro archivo. Es decir, si bien es cierto, por ejemplo, un documento legal o una publicación en el diario El Peruano, que obviamente es un documento y que si tiene algún tipo de relación con la actividad que estamos desarrollando en la empresa, nos sirve, no solamente se va a mantener en nuestros archivos mientras nos sirva. Ya después, esa documentación, si sigue siendo importante para nosotros, se va a llevar al archivo central, pero de lo contrario simplemente se desecha. Los archivos, ¿qué son los archivos? Son denominados también ficheros o conjunto de datos que van a ser organizados por el personal administrativo para tener una información ordenada y clasificada que puede utilizarse dentro de una empresa. Aquí hay que tener en cuenta que cuando a veces hablamos de la palabra archivo, esta tiene 2 acepciones, es decir, dos significados. La primera se toma como el conjunto de documentos o documentación de una empresa y la segunda hace referencia al lugar, el ambiente físico en el cual se guardan estos documentos. ¿Sí? La conservación de documentos. Existen documentos que la ley exige que sean conservados por una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Durante unos plazos establecidos. Este es el caso de las facturas, las escrituras, los libros contables, etc. Otros, en cambio, a pesar de que la ley no obliga a su conservación, sí se pueden conservar por otro tipo de motivos, por ejemplo, un motivo práctico o un motivo histórico. Entonces, la conservación de determinados documentos puede establecerse en un tiempo determinado, pasado el cual podrán destruirse los mismos, aunque previamente a ellos se deberían digitalizar y guardarlos en soportes informáticos. Otros documentos no se destruyen nunca, por ejemplo, las constituciones de una empresa, ¿sí? Los testimonios de constitución, así no se estén consultando a diario, forman parte del archivo, digámoslo, activo, ¿sí?, de una empresa. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede llegar a ser necesario. Lo ideal igual es que todos los archivos se encuentren digitalizados para que de esa manera siempre puedan se pueda tener acceso a ellos de una manera rápida y oportuna. La archivística, ¿sí? La archivística es la ciencia de los archivos.
Por tanto, es la ciencia que se refiere al origen, creación, historia, organización, conservación, administración, servicios y funcionamiento de los archivos al servicio de la administración de la historia y de los ciudadanos. A la archivística lo que le interesa es el estudio de los documentos como conjunto organizado y estructurado que refleja el funcionamiento de una institución. La archivística empieza como ciencia desde la antigüedad, ¿sí? Cuando en la antigüedad los griegos se dieron cuenta que necesitaban archivar documentos de una manera segura, ¿sí? Entonces para esto se designaban a personas especializadas que realmente eran las que más tenían conocimiento acerca de la lectura y la escritura de documentos. Pero todas las civilizaciones siempre han querido conservar de alguna manera la información referente a sus actividades, tanto económicas como políticas. Entonces, cuando hablamos de archivística no nos estamos refiriendo a un concepto moderno, ¿sí? O relativamente moderno, nos estamos refiriendo a un concepto que data de milenios, ¿sí? De siglos atrás. Entonces, básicamente la archivística busca conservar y contar la historia de las civilizaciones y de las organizaciones. Los principios archivísticos. La archivística como ciencia, como norma, tiene unos principios. Entonces, estos principios son el principio de procedencia. ¿Qué nos dice el principio? Que la conservación de los documentos dentro del fondo documental al que pertenecen, ¿sí? Los documentos producidos por una institución, organismo o dependencia no deben mezclarse unos con otros. Un lugar para cada cosa y cada cosa para un lugar. Entonces, dependiendo del área que generen los documentos, asimismo deben archivarse, ¿sí? Dependiendo de la sección que haya elaborado el documento, debe archivarse. No se deben mezclar porque obviamente al mezclarse se va a generar confusión, no vamos a encontrar los documentos en el momento que los necesitamos, ni tampoco vamos a poder hallar la información de manera oportuna. El principio de orden original nos dice que la ordenación interna de un fondo documental, manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio activo, mantener la unidad y dependencia del fondo, su integridad y el carácter sellado de sus documentos, el trámite documental. Entonces, ¿qué significa eso? Los documentos dentro de las oficinas o dentro de los archivos, los documentos traen un orden ya establecido, ¿sí? Debemos seguir manteniendo ese tipo de orden de documento al momento de pasarlos al archivo central o al momento de cambiarlos de sección. ¿Para qué? Para que se siga manteniendo el orden con el que venía y de esa manera podamos establecer en dónde se encuentra el documento en el momento en que lo lleguemos a necesitar. Existen técnicas de archivo, ¿sí? Entonces, primero vamos a definir cuáles son las técnicas. ¿Qué significa técnicas de archivo? Las técnicas de archivo son el proceso de recepcionar, ordenar, clasificar y conservar adecuadamente los documentos en un lugar determinado a fin de localizar fácil y rápidamente y protegerlos de pérdidas y deterioros. Básicamente todo lo relacionado a la archivística, a los archivos, tiene que ver con estas palabras claves: recepcionar, ordenar, clasificar y conservar adecuadamente, ¿sí? O sea, sobre estas palabras es donde se basan todos los principios, técnicas y todo lo relacionado a la archivística, ¿sí? Entonces, representa la memoria de un negocio o conservación de los documentos. Solo se deben guardar los documentos que realmente son importantes, ¿sí? Y el periodo de tiempo por el cual los guardemos va a depender del valor que tenga, que es un tema que vamos a ver más adelante. La finalidad de las reglas de clasificación del archivo. Un archivo no tiene mayor valor cuando los documentos que contiene no pueden ser localizados con prontitud. Es decir, de nada nos sirve tener documentos si no los podemos encontrar en el momento en que los necesitamos. Por lo tanto, es necesario observar reglas fijas que permitan seleccionar y ordenar los títulos y de esta manera poder archivar todos los documentos adecuadamente. Entonces,
Dentro de estas reglas de clasificación contamos con la regla de conservación. La regla de conservación nos habla de tres tipos de archivos, del tipo del archivo inactivo, archivo central y el archivo activo. El archivo inactivo nos habla de los documentos que se han venido guardando por varios años, ¿sí? El archivo central nos habla de aquellos archivos que por lo general van a los sótanos. Lastimosamente se tiene el concepto de que el archivo está mejor en un lugar donde en teoría no haga estorbo, ¿sí? ¿Por qué? Por el espacio que consume. Entonces lastimosamente muchos de los archivos están en el sótano, pero bueno, en el archivo central se permanecen guardados los documentos de años anteriores al presente. Y en el archivo activo se encuentra ¿qué? Los documentos actuales. El archivo activo es aquel que yo tengo más cerca a mi lugar de labores, a mi escritorio, a mi oficina, el archivador con el que pueda contar. Entonces, el archivo activo está formado por los documentos del año en curso, los documentos que se encuentran pendientes de alguna respuesta o solución y los documentos de años anteriores que mantengan su vigencia y sean de consulta frecuente, ¿sí? O sea, son esos archivos que yo en cualquier momento voy a necesitar para el adecuado desempeño de mis funciones, de mis labores, o de pronto de las labores o funciones de mis compañeros. El archivo semiactivo son los documentos no activos de más de un año que son materia de consulta aunque no frecuente. Es decir, podemos estar hablando de documentos de 1 o 2 años anteriores. ¿Listo? Y el archivo pasivo son los documentos cuya consulta eventual permite que se encuentre en ambiente diferente al archivo activo y que mantiene su valor documental, informativo o histórico, que por su importancia pueden tener empleo en lo administrativo. Entonces aquí nuevamente volvemos al caso de los testimonios de constitución de una empresa, de pronto los estatutos de la empresa, ese tipo de documentos que, si bien es cierto son muy importantes, no necesariamente se consultan todos los días, sino en casos eventuales. Otro tipo de archivo que de pronto no es tan común, podemos decirlo así, porque depende más de la institución en la cual nosotros nos desempeñemos, son por ejemplo, el archivo público, que es un conjunto de documentos pertinentes a entidades oficiales y a aquellos que se derivan de la prestación del servicio público por entidades privadas. Entonces, como un archivo público podemos hablar de todos los archivos emitidos por las municipalidades, por los gobiernos centrales, por los gobiernos regionales, son archivos públicos. Los archivos privados de interés público son aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia y la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador. En este caso, ¿de qué podemos hablar? Por ejemplo, de una constructora, de una empresa minera, de pronto hasta de un hospital que participa de algún tipo de licitación y que entonces gana una buena pro. Entonces, este documento, si bien es cierto, puede ser de carácter privado, porque quien lo está emitiendo es una institución no pública, es un documento que es de interés para la comunidad. Entonces, por eso se trata de un archivo privado de interés público. El archivo de gestión o archivo de oficina contiene los documentos que, según la edad dentro del ciclo vital, corresponden a la primera etapa o edad donde son denominados documentos corrientes, ¿sí? Entonces, se trata de documentos que forman parte de la actividad que han tenido la oficina en periodos anteriores. El archivo privado es el conjunto de documentos producidos o recibidos por personas naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones o actividades. Entonces son básicamente todos los documentos que llegan a generar las empresas privadas, ¿sí? No necesariamente estatales, sino de orden privado, ya sea con personas naturales o como personas jurídicas. También tenemos el tipo de archivo de departamento,
diseñado para archivar documentos en la segunda fase de su ciclo vital, que requieren el acceso continuo por parte de uno o varios usuarios del mismo departamento. Entonces, estos archivos son básicamente aquellos que se manejan exclusivamente dentro de un área, dentro de un departamento, que si bien es cierto, igual no son muy activos, son necesarios para consultar en algún momento determinado. El archivo de orden nacional. Con esto estamos hablando de los archivos integrados por los fondos documentales procedentes de los organismos del orden nacional y por aquellos que se reciben en custodia, ¿sí? Entonces, cada país, cada nación tiene un archivo, un archivo general de la nación, ¿sí? Tiene un fondo documentario a nivel nacional. Entonces, ¿qué tipo de documentos van allí? Obviamente todo lo relacionado a las normas que se han dictado a nivel nacional, todos los documentos que hablan de la historia del país, en fin, toda una serie de documentos que son de carácter y uso a nivel nacional. Entonces, este archivo está únicamente integrado por todo lo que va a los fondos documentales, todo lo que proviene de los fondos documentales a nivel nacional, ¿sí? El archivo central es una unidad administrativa que coordina y controla la función de los archivos de gestión y reúne los documentos transmitidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante, ¿sí? Entonces, al archivo central, ¿qué documentos van? Todos aquellos que ya de alguna manera cumplieron su ciclo vital o activo dentro de la organización y entonces pasan a ser custodiados en un archivo principal, ¿sí? Allá obviamente tienen que estar correctamente identificados porque en cualquier momento pueden llegar a ser consultados. El archivo histórico especial son los que se consideran con relación a la naturaleza de material que los conforma, clasificándose de acuerdo al sistema que se implanta. Pueden considerarse los de microfilm, los fotográficos, entre otros. Entonces, por lo general tendemos a pensar que archivos son solamente dos cosas. A, los documentos impresos en papel, o B, los documentos que ahora se generan a través de un computador, ¿sí? Porque también le llamamos archivos a estos documentos. Pero también son documentos, son archivos, como lo había mencionado anteriormente, los videos, las fotografías, las grabaciones de voz, también deben considerarse como documentos, como archivos. Los archivos en la empresa. Dentro de la empresa podemos contar con dos clases de archivos. Uno, los archivos formales y el otro, los archivos informales. Como archivos formales tenemos las solicitudes, las tramitaciones, las cartas, las constancias, las capacitaciones, los diplomados, los memorándums, oficios, certificados, informes, declaraciones juradas y conferencias, ¿sí? Y como no formales tenemos los festivales, actuaciones, aniversarios, invitaciones de distintas índoles. Dentro del sistema de archivos podemos definirlo como el conjunto de normas cuya aplicación permite el adecuado ordenamiento y conservación de documentos a fin de poder localizarlos con rapidez, ¿sí? Entonces, este sistema debe cumplir con unas funciones. Las funciones son, la primera es que se encarga de controlar los datos que han sido almacenados, ¿sí? Como lo hemos mencionado anteriormente dentro de las funciones y etapas, uno de los principales principios o necesidades que se generan con la archivística es el tema de controlar la información que llega a nuestra área. También nos permite, otra función es proporcionar a la secretaria una guía sobre cómo pueden manipularse los datos del archivo. Otro es controlar los datos de almacenamiento para así poder procesarlo y proporcionar información al usuario sobre cómo podemos utilizar o manipular nuestros archivos. Los archivos se pueden organizar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces,
Quizás uno de los sistemas más comunes de organizar un archivo es el sistema alfabético. Entonces, como su nombre lo indica, significa que estamos utilizando las letras del alfabeto para organizar el archivo. Entonces, se puede organizar por nombres de personas, de razones sociales, de actividades o proyectos geográficos, direcciones, etc. También lo podemos organizar por clases de cosas, esferas de conocimientos, materias, etc. O por asuntos. Nos ayuda a indicar las principales clasificaciones de archivo, ejemplo, costos, pedidos, compras. En empresas que de pronto no son tan grandes, por lo general se suele utilizar el tipo de archivo por asunto, ¿sí? Porque pues el volumen de información que se maneja, si bien es cierto, es prudente, no requiere de tantas divisiones. Entonces podemos tratar simplemente la información por el asunto que se maneja, facturación, los costos, recursos humanos. ¿Listo? Por lo general, ya en las empresas medianas a grandes, entonces se maneja por nombres. También tenemos el sistema numérico. Entonces, el sistema numérico viene de la asociación de números, empezando siempre por los primeros números, y pues realmente es una organización que puede llegar a ser infinita, pues por la cantidad de números que pueden existir. Entonces, los pasos a seguir para organizar un sistema de archivo numérico son los siguientes. Primero, se hace un listado de los asuntos que se necesitarán y que irán en un folder. Ejemplo, administración. Segundo, la lista se arregla en estricto orden alfabético para asegurarse que se tienen todos los titulares completos y que no hay duplicados. Esto sirve a la vez como base para la guía del archivo central. Tercero, se prepara una lista de títulos de clasificación de mayor, dando un número correlativo a cada título. Ejemplo, administración, biblioteca, compras, contabilidad, estadística, etc. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para poder archivar con el sistema numérico, si bien es cierto, para el sistema numérico o el sistema alfabético, es indispensable que haya un orden. Para el sistema numérico es mucho más importante el orden. ¿Por qué? Porque si no tenemos especial cuidado, se pueden llegar a duplicar los archivos. Entonces, lo primero que siempre tengo que hacer es establecer cuáles son como los ítems, ¿sí? O las materias que yo voy a archivar, que voy a clasificar, para que después no vaya a tener repetidas. Y con esto entonces puedo darle la numeración del caso, ¿sí? Tomando como materia general un número y de ahí parto con el resto de numeración. El sistema geográfico se halla mediante el distrito, departamento, ciudad e incluso país, dependiendo de si se trata de una empresa multinacional. En las carpetas individuales se rotula de la siguiente manera. Por ejemplo, si estamos hablando de una distribución geográfica por ciudades, entonces hablamos de Huánuco, ¿sí? El título específico sería Empresa de Transportes Bahía Continental. Entonces aquí lo que va a predominar es primero la ciudad y después el título como tal de la información que se está llevando. Este tipo de archivo lo utilizan las empresas comerciales que tienen sucursales o que tienen representación en diversas ciudades del país, como las cadenas de almacenes, ¿sí? Es de fácil operatividad porque se dividen en grupos simples y se puede usar como archivo auxiliar porque se combinan con nombres de personas, asuntos, etc. El sistema por asunto. Se lleva el control de los materiales para poder trabajar, por ejemplo, pólizas, adelantos, letras. Como lo habíamos mencionado anteriormente, este sistema quizás es más utilizado por las empresas que están en proceso de crecimiento, ¿sí? Son empresas que aún son pequeñas. Entonces, lo manejan de esta manera, por asunto. Los procedimientos, reglas y sugerencias para archivar. Entonces, en cuanto a procedimientos,
lo primero que debemos hacer es inspeccionar, ¿sí? Asegurarse de que ya el documento está listo, ya está expedito para archivar. Es importante que a la hora de archivar tengamos mucho cuidado con que el documento que realmente vamos a archivar ya esté con todos los OKs del caso, porque de pronto se puede tratar de un documento que aún está en proceso de algún tipo de aprobación, de algún tipo de estudio o de análisis, o que sirva para presentar algún informe, y al darle el OK para archivo sin haber constatado que efectivamente ese documento ya está listo para este fin, podemos llegar a entorpecer algún tipo de procedimiento o llegar a confundir la situación y mandamos a archivar un documento que todavía está vivo, digámoslo así, dentro de los procesos de la empresa. Clasificar. Entonces a esto se refiere a determinar el nombre, asunto, número y fecha bajo el cual se va a archivar, ¿sí? Marcar es indicar con una clave el nombre, número, fecha y asunto. Distribuir es hacer la separación o distribución que nos permite abrir cada gaveta solo una vez y archivar sistemáticamente de adelante hacia atrás. Es importante que en el momento en que nosotros procedamos a archivar los documentos, todo esté muy claro, ¿sí? La información esté muy bien organizada y que las guías con las cuales estamos procesando la información, dejándolas en los archivadores, realmente nos permitan encontrar la información de una manera rápida, de una manera precisa, ¿sí? Porque de lo contrario vamos a estar abriendo una gaveta una vez, no lo encontramos, vamos a buscar en la siguiente gaveta y así. Entonces, por consiguiente, esto nos hace perder tiempo. Y pues al perder el tiempo también perdemos oportunidad de desarrollar diferentes actividades durante el día. Archivar consiste en colocar los papeles en las carpetas respectivas de acuerdo con un plan determinado. Entonces, básicamente este es todo el procedimiento para archivar documentos, que es un ciclo que siempre está vivo. O sea, siempre que tengamos un documento vamos a tener que inspeccionar, clasificar, marcar, distribuir y archivar, y así sucesivamente hasta que la empresa o finalice actividades, funciones. Sin embargo, incluso aunque la empresa cerrara sus actividades, hay documentos que deben guardarse por un tiempo determinado, por un tema tributario, por un tema legal, ¿sí? Para organizar la correspondencia se debe tener en cuenta una cosa: cada comunicado debe ir unido a una respuesta, ¿sí? La correspondencia, tanto emitida como recibida, que forma parte de un expediente, se ordena con dicho expediente. La correspondencia que acompaña a una información importante, facturas, informes u otros documentos, se archiva en función de esta información que está adjunta. Todos los documentos deben ir regajados, teniendo en cuenta que no se pierda la información en carpetas que estarán debidamente marcadas. Aquí ya estamos hablando más un poquito acerca de lo que es la correspondencia. Entonces, la correspondencia, por lo general, un área emite una carta, emite un memorándum, emite algún tipo de documento, pero no solamente emite esa hoja, digámoslo así, esa información, sino que esa hoja o ese documento tiene una respuesta, y puede ser, a partir de una respuesta pueden ser muchísimas más, dependiendo del tema que se esté tratando. Entonces, por eso todos los documentos relacionados a esa primera correspondencia que se envió deben estar archivados. ¿Para qué? Para que guarden concordancia acerca del tema que se está desarrollando, ¿sí? También hay que tener en cuenta, hay lugares donde se archivan por separado lo que es la correspondencia emitida con la correspondencia recibida. Eso básicamente va a depender del tipo de organización que haya seleccionado la empresa y del tamaño de la misma, ¿sí?
Aquí también hay que tener en cuenta que la correspondencia que acompaña una información importante como facturas, informes y otros documentos se archiva en función de esta información adjunta. Es decir, tenemos una carta que va a la cual va anexa una factura, ¿sí? Entonces, en el caso de las facturas, en el caso de las cotizaciones, en el caso de las guías de remisión, lo que prima no es tanto el asunto de la carta que lo puede acompañar, sino el correlativo de las facturas con las cuales se está numerando. ¿Listo? La transferencia y eliminación de archivos. Entonces, la transferencia regular de documentos inactivos da como resultado la economía de espacio, equipo y mano de obra. Reduce el espacio que se necesita para los archivos activos en oficinas. Los documentos, los archivos, digamos que no son seres vivos, sin embargo, sí están vivos, si lo podemos decir de esta manera. Es decir, tienen un ciclo vital. Se producen, que sería como una especie de nacimiento, crecen y se desarrollan cada vez que vamos agregando algún tipo de documentación o información adicional, pero también llega un momento en el que tienen que morir, ¿sí? Un momento en el que ya pasan, primero como en un proceso de vejez, así como el ser humano, y posteriormente fallecemos, ¿sí? Entonces, igual sucede con los documentos. Llega un momento en que su vejez sería como el traslado al archivo central y posteriormente por un tema de espacio, por un tema de tiempo, o sea que ya cumplió el ciclo que nos exige la ley para que se conserve, ya pasa a ser destruido, ¿sí? Porque tampoco vamos a conservar algunos documentos que tengan 20 o 30 años porque obviamente no tenemos tanto espacio. La empresa tiene que seguir creciendo y el archivo tiene que tener un proceso natural de eliminación. Entonces, será necesario destruir todos aquellos documentos que no aportan valor, ya que su almacenamiento implicaría un coste adicional para la empresa, por el tema de espacio, de infraestructura, de personal que tiene que estar cuidando ese tipo de archivo. La destrucción de documentos se realizará mediante máquinas especiales. De esta forma, garantizaremos que aquellos documentos que contienen información confidencial no puedan caer en manos ajenas. Es importante que a la hora en que vayamos a destruir documentos, podamos hacer dos cosas. Una, en lo posible la microfilmación, que vamos a hablar más adelante acerca de este sistema. Y dos, que cuando ya se vaya a proceder a eliminar el archivo, se utilicen estas maquinitas que pican el papel, que lo sacan así como en tiritas, así que tú lo introduces y lo sacas en tiritas. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay mucha inseguridad en el mundo actual y se dice que un buen lugar para encontrar información acerca de las empresas o incluso de las personas es en el tacho de la basura. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces simplemente cuando eliminamos un documento en la oficina o incluso en la casa, puede ser un estado de cuenta, puede ser un recibo, simplemente lo arrugamos, lo volvemos una bolita y lo tiramos. Pero cualquier persona puede sacar información de ahí. Todos sabemos que lastimosamente en la actualidad es fácil que alguien vaya, busque dentro de la basura, encuentre un dato y empiece a hacer algún tipo de llamada engañosa para decir que algún familiar, como se tiene el nombre completo, está herido, está enfermo, está en la cárcel y que hay que llevar dinero o entregar una suma de dinero para que pueda salir del problema en el que se encuentra. Entonces, es importante, ya sea en la casa, ya sea en la oficina, en todo lugar donde tengamos que eliminar documentos, que procuremos ser muy cuidadosos con la técnica con la cual lo vamos a eliminar, ¿sí? Si se trata de casa, romper al máximo el documento, los papelitos. Cuando se trata de eliminar una tarjeta de crédito, cortarla bien picadita, ¿sí? O una tarjeta de débito. En el caso, incluso en las oficinas, en el caso de las tarjetas de presentación, porque también se pueden reutilizar para fraudes si es que alguna persona inescrupulosa las toma, cortarlas totalmente, ¿sí? Tanto la parte que corresponde al nombre como a los datos personales del funcionario. Y obviamente las cartas pues que queden
bien picadas para que se puedan eliminar. Para determinar el valor de los documentos, muchas empresas los clasifican de la siguiente manera. Entonces, en documentos vitales, son aquellos documentos legales de constitución, títulos de propiedad, escrituras, estados financieros, etc. ¿Por qué son vitales? Porque obviamente estos documentos son aquellos que le dan el soporte de legalidad a la institución, a la empresa. Son aquellos que hablan acerca de la historia y que en cualquier momento pueden llegar a ser requeridos por autoridades públicas. Los documentos importantes son aquellos que incluyen facturas, registros de ventas, registros de compras, cotizaciones, registros de bancos, correspondencia como cartas enviadas, recibidas y documentos relacionados al giro del negocio. ¿Sí? Entonces aquí obviamente tenemos todo este tipo de documentos que en algún momento nos pueden ayudar a sustentar una operación bancaria, una operación financiera, una operación legal. ¿Sí? Los documentos útiles incluyen alguna correspondencia general como memorándums, normas legales, informes, recibos. Todo documento que se utilice temporalmente y después de algunas semanas o hasta un año de la fecha en que fueron recibidos o emitidos, se pueden destruir. ¿Sí? Ojo, solamente se pueden destruir estos que se utilizan de manera temporal. ¿Listo? Los documentos no esenciales. Entonces estamos hablando de anuncios, formatos, afiches, publicidad en general, los cuales pueden ser destruidos después de utilizarlos temporalmente, en algunos casos sin la necesidad de archivarlos. Ahora a las oficinas, no sé si para bien o para mal, llega demasiada correspondencia que trae adjunta una serie de catálogos, de folletos, de volantes, bueno, un montón de información, porque pues obviamente todas las empresas quieren hacer conocer sus productos y sus servicios, pero entonces si se trata de documentos que realmente no vamos a volver a consultar, si se trata de información que de pronto no atañe a nuestra área, si se trata de información que realmente no es relevante para nosotros, es mejor eliminarla. Porque hay muchas oficinas donde guardan y guardan y guardan este tipo de folletos que realmente solo sirven para acumular polvo. ¿Listo? Los documentos tienen unos valores. Estos valores van a depender del tipo de documento y de la utilidad que tienen para el desarrollo de las actividades dentro de la empresa. Entonces, tenemos los valores primarios. Con esto estamos hablando del valor administrativo. El valor administrativo nos habla del trámite o asunto que motivó su creación. Hablamos del valor jurídico. El valor jurídico deriva de derechos u obligaciones que representan esos documentos. Es decir, por ejemplo, los contratos son un claro ejemplo de un documento con un valor jurídico. De valor legal son aquellos documentos que sirven de testimonio ante la ley. Por ejemplo, una constitución de una empresa, otro documento que tiene valor ante la ley, por ejemplo, algún tipo de demanda, todo ese tipo de documentos, ¿sí? Documentos de valor fiscal son aquellos que son de utilidad para el Tesoro, la Hacienda Pública, la SUNAT o la entidad correspondiente. Entonces aquí estamos hablando de las facturas, de las guías de remisión, de notas de débito, nota de crédito, los libros contables, todo ese tipo de documentos. De valor contable hablamos de los registros de ingresos y egresos, entonces estamos hablando acerca de los depósitos, los comprobantes de egreso y también los libros relacionados a esto. De valor técnico está la utilidad de la información específica de una función. Entonces estamos hablando aquí de informes, de algún tipo de estudio que se haya realizado, de estadísticas para la empresa. También existen los valores secundarios. Entonces, en el valor secundario, los documentos sirven de referencia
para la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad de la administración. ¿Sí? Sirven también como fuente primaria para la historia, como testimonio de la memoria colectiva, y son el patrimonio documental de la comunidad que los creó y los utiliza. Entonces, estos son documentos que de pronto ya pudieron haber cumplido su ciclo y están básicamente como para soportar, para que sirvan de soporte en algún caso especial o para que cuenten la historia acerca de la empresa. ¿Listo? En momentos anteriores habíamos estado hablando un poco acerca de lo que es la microfilmación. Sí, habíamos dicho que es un tema importante. No sé si en algún momento haya tenido la posibilidad de estar en contacto con un microfilm. ¿Sí? De la microfilmación se habla hace muchísimos años. Incluso se podría llegar a considerar que es un sistema antiguo. Pero es un sistema antiguo, sí, que tiene muchos años, décadas, pero que se ha ido actualizando con el tiempo, porque pues con todo este tema de la evolución de los sistemas, ahora ya podemos contar con microfilms que están grabados digitalmente. Entonces, la microfilmación es un medio fotográfico de retener la información de los documentos de las oficinas. Los materiales se fotografían primero en película de tamaño reducido, luego se revela para que sirva como un registro permanente. Como su nombre lo indica, micro habla de pequeño, ¿sí? Estamos hablando de que un documento, digamos una hoja de tamaño A4, pasa a convertirse en un documento de casi 2 centímetros, centímetro y medio, 2 centímetros. Entonces, básicamente, aunque lo vamos a ver en un video que nos va a aclarar un poquito, nos va a iluminar más o menos cómo es el proceso, básicamente es tomar una fotografía especial. No es cualquier fotografía ni tampoco es como un escáner, ¿sí? Sino es una fotografía con un equipo especial, como el que se muestra aquí en el diagrama. Esa fotografía va a respetar el color, la forma, todo lo que contiene el documento, ¿sí? Se toma esta fotografía, después se revela, pasa por un proceso de revelado y después se organiza, ¿sí? Y así un documento que puede tener, digamos, 30 páginas, pasa a estar simplemente en una especie de negativo de este tamaño. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la microfilmación? Es preservar una colección de datos, ¿sí? Disponer de un medio moderno, económico, eficiente y práctico de consultas y copias de los documentos solicitados. Posibilita la consulta en forma local o remota de la base de datos, distribuye de manera eficiente el contenido de las bases de datos para la búsqueda de los documentos solicitados y también cumple eficientemente con la misión del Archivo General de conservar, distribuir y poner a disposición de los ciudadanos los documentos que hacen a los actos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, anteriormente habíamos mencionado que cada nación tiene un archivo general, ¿sí? Tiene un archivo de la nación. Entonces, obviamente el archivo de la nación debe ser muy grande por la cantidad de información que debe manejar. Imagina que durante años, siglos, el Estado va guardando documentos importantes, ¿sí? Si los quisiera conservar absolutamente todos, tendría que tener edificios y edificios para poder conservar esos documentos. Entonces, a raíz de esas necesidades que nace la microfilmación. Entonces, muchos de los documentos a nivel de ese archivo general de la nación se microfilman. ¿Para qué? Para economizar espacio, ¿sí? Entonces, son documentos que después son fáciles de consultar por cada uno de los usuarios, con la finalidad de que sean accesibles, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de un libro histórico, ¿sí? De pronto del cual solamente hay 1 o 2 volúmenes, porque ya los demás han desaparecido con el paso del tiempo y de pronto hasta descuido. Obviamente, si vamos de pronto a la Biblioteca Nacional, no nos van a prestar ese libro, porque pues corre mucho riesgo de que se termine de dañar. Entonces, lo que sí vamos a tener acceso es al microfilm de ese libro.
mientras que ese libro en su versión original, por la importancia, está conservado de una manera especial para que no sea, para que se quede como un registro histórico y no se maltrate. Pero sin embargo podemos tener acceso a él a través del microfilm. ¿Sí? Listo. Las fases para la microfilmación son estas. Primero, la toma de la fotografía de los documentos, como lo hemos mencionado, el revelado de los films, que incluye un baño en el revelador, el baño en el fijador, el lavado y el secado. ¿Sí? Pues es todo un proceso, como se hacía anteriormente con las fotografías, que uno llevaba el rollo de película y metían el rollo, lo exponían a la luz y lo metían en una serie de líquidos, de químicos, para que la fotografía se revelara, ¿sí? Pero aquí hay que tener en cuenta que estos líquidos, esta cinta con la cual se hace la microfilmación no es igual a la de las fotografías convencionales, es un poco más duradera, tiene un carácter diferente, ¿sí? La lectura de los microfilms se realiza a través de un aparato especial llamado lector, que hace pasar la imagen en la pantalla en cualquier dirección y permite la rotación de la misma accionando una manecilla de control. A ver si tengo acá. Este es un rollo de película de microfilm, ¿sí? Y aquí nos dice que debemos leerlo en un aparato especial, por obvias razones. Como quedó un documento tan reducido, para poder leer lo que contiene el archivo, es necesario que utilicemos un aparato que amplíe la imagen, ¿sí? Y de esa manera podamos leer la información contenida. Entonces, a continuación vamos a ver un pequeño video con el cual vamos a conocer un laboratorio de microfilmación. Este es de una universidad mexicana y se tomó como ejemplo porque permite ver una buena parte de los pasos del proceso de microfilmación y el adecuado manejo que se le da a los documentos históricos. Son publicaciones desde 1870 que por su antigüedad corren el riesgo de desintegrarse en las manos. Para conservarlas se somete a un arduo proceso de microfilmación y digitalización en este laboratorio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuando ya el documento se encuentra muy deteriorado, a veces mejor no se microfilma, sino primero pasa al área de restauración para posteriormente microfilmarse. ¿Ese pasó directo de donde? Este pasa directo porque todavía es manejable, pero hay algunos que ya se encuentran como rompecabezas y ya no se puede trabajar. Carlos Manuel se ocupa de este trabajo desde hace 17 años en el Laboratorio de Conservación de la Biblioteca José Martí, único en todo el estado. Los documentos se guardan en rollos fotográficos de 35 y 16 milímetros. Antes de iniciar la microfilmación, le damos espacio de protección. Aquí vamos a jugar un poco con la luz y el color del documento, ya que depende del color del documento, si es muy oscuro o muy claro, es la intensidad de luz que le vamos a dar al documento. También vamos a ver la altura del documento para que no se corte la información. La captura se hace hoja por hoja y después en un cuarto oscuro se revela el rollo con cuidado de no echar a perder el trabajo. Mi película de cámara ya microfilmada a la tina de revelado. Lo único que voy a hacer es pegarla con cinta para que la cinta guía jale la película ya microfilmada. Aquí van las imágenes latentes. Al momento que entran a las tinas de revelado, ya la imagen se puede observar. El paso siguiente es verificar si la microfilmación sale con letra legible y con color exacto. Después se regresa al cuarto oscuro para duplicar la información, misma que será utilizada para consulta. El primer revelado o máster se almacenará para uso interno de la UJAT. Y como el ciberespacio es el principal elemento de investigación en la actualidad, este material es subido al portal de nuestra alma mater para que todos tengan acceso. Aquí está la página donde podemos encontrar toda esa información en el área de consulta. Vamos a buscar un documento. Le damos buscar. Una vez que nos sale la lista, el documento que nos interese, le damos clic al PDF y podemos ya consultar esta información en la red. Este trabajo también se puede consultar directamente en la Biblioteca José Martí en máquinas especiales que está a disposición de todos los usuarios. Pues es un proceso que es muy callado, quizás que nada más vemos los resultados en la parte de consulta, pero como ustedes ya se dieron cuenta, es un largo proceso. Los documentos históricos también pasan por otros procesos para su rescate, como la restauración y encuadernación. Armando Cortés, Azteca Noticias.